Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Espera un ratito que se cargue la diapositiva. Bueno muchachos, empecemos rápido para ver si a esta hora logramos acabar todo lo que son leyes de gases, ¿sí? Entonces, vamos a empezar viendo unos pequeños temas de introducción, como la definición de presión, volumen y temperatura, y las respectivas conversión de unidades, ¿sí? Entonces tenemos lo que es la presión. Entonces, en definición general termodinámica, la presión es el número de choques que tienen las moléculas gaseosas en un sistema cerrado, ¿sí? El número de choques que tienen contra el recipiente, ¿de acuerdo? Nos conviene bastante trabajar, manejar bien la conversión de unidades, por eso les he puesto esta tablita, que nos va a permitir transformar unidades de presión. Entonces, la más utilizada es PSI y luego tenemos como pascales, bares, atmósferas, milímetros de mercurio. Bueno, aquí están milímetros de mercurio, pero son las unidades más comunes que tenemos, ¿sí? Y viene otro tema, los tipos de presión. Entonces, la presión manométrica de un sistema está representada por la fuerza aplicada respecto a una cierta área, ¿sí? Y para los sistemas que vayamos a trabajar con gases, hay que considerar esto. Las dos presiones existen, tres presiones existentes. Presión absoluta, presión manométrica. Entonces tengo la presión absoluta, que es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión atmosférica es una constante, ¿sí? Ese solo depende del lugar donde estemos. Entonces, a nivel del mar, la presión atmosférica es de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, esto ya es un dato sabiendo en dónde estamos trabajando. Si trabajamos en Quito, bueno, a medida que vamos del nivel del mar, vamos subiendo hacia las montañas, la presión atmosférica va disminuyendo. Entonces eso hace que la presión absoluta del sistema que estemos trabajando también disminuya, ¿sí? No es lo mismo tener un recipiente en la costa con la misma presión manométrica que en Quito, ¿sí? Que en Guayaquil y en Quito. No es lo mismo tener los dos sistemas con la misma presión manométrica. Ok, entonces... Muy bien. Entonces, es muy importante que aquí tomemos esto en cuenta y en los sistemas de gases que trabajemos, debemos trabajar siempre con presión absoluta. Entonces, ¿cómo distinguimos la presión manométrica? Regularmente nos suelen dar las unidades que están arriba, unidades de presión, atmósferas, bares, PSI, pascales, con una G al final.
PSIG, por ejemplo. ¿Sí? Eso significa que es una presión manométrica. Entonces, eso, ¿sí? Luego, cuando sepamos que estamos trabajando con una presión manométrica, ¿qué debemos hacer? Sumarle la presión atmosférica para obtener la presión absoluta, total del sistema. Yep. Es bastante sencillo estos términos. A ver, aquí me falta algo más. No, ya. Entonces, les he traído unos cuantos ejercicios rapiditos para hacer conversión de unidades. Entonces, a mí me gusta siempre hacer la conversión de unidades como una regla de 3 simple, ¿sí? Entonces es más fácil así para nosotros entender qué está sucediendo en el cambio de unidades. Entonces el primer ejercicio dice, convertir 2 megapascales a PSI. Entonces, ¿qué hacemos? Anotamos el dato que nos dan, 2 megapascales, y decimos que si un megapascal tiene 10 a la 6 o 1.000.000 de pascales, ¿sí? Vamos haciendo la conversión. Ya, ahorita estamos haciendo de megapascales a pascales. Y vamos haciendo así. Entonces, ahora tengo pascales. Y por último, hago la transformación. 1.01325 por 10 a la 5 pascales equivalen a una atmósfera. Y una atmósfera equivale a 14.7 PSI. ¿Sí? Entonces, 2 megapascales equivalen en total a 290.15 PSI de presión, ¿ya? Entonces, hay que ir manejando ese tipo de presiones. PSI, ¿qué significa? Son las siglas de Pound Square Inch, ¿sí? Pound Square Inch, PSI, ¿de acuerdo? Pound Square Inch. Entonces son libras fuerza sobre pulgada al cuadrado, ¿de acuerdo? Siempre es fuerza sobre área. Ahí este sistema, el PSI, son unidades del sistema inglés, muy utilizadas. ¿Ya? El siguiente nos pide convertir de milímetros de mercurio a pascales. Entonces les estoy pidiendo 540 milímetros de mercurio a pascales. Hago lo mismo. Hago una relación, una regla de 3. Si 750 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera, ya elimino milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. ¿Sí? Se van. Me quedan atmósferas y luego hago otra relación. Si una atmósfera equivale a 1.01325 por 10 a la 5 pascales, y luego hago la multiplicación total. ¿Ya? Muy bien. Y por último, de los datos que les he dado, les pido encontrar la presión absoluta si la presión manométrica es de 540 milímetros de mercurio, que es la misma del ejercicio anterior, ¿sí? Y se trabaja en Guayaquil, ¿de acuerdo? Entonces, al trabajar en Guayaquil estamos a nivel del mar y la presión atmosférica es igual a una atmósfera, ¿sí? Al estar a nivel del mar. Una atmósfera, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, lo único que haría para calcular la presión absoluta es sumar las dos presiones que dan, la manométrica más la presión atmosférica. ¿Ok? Ya. Entonces, no se olviden, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en los ejercicios regularmente no nos dan las presiones en las unidades que deben estar. Segundo, no suelen dar presiones manométricas porque el manómetro es el medidor de presión que se instalan en los tanques, ¿sí? Entonces, lo más fácil de medir es la presión manométrica. Y nosotros, para trabajar en nuestros sistemas de gases, ¿qué debemos hacer? Utilizar la presión absoluta. Si no nos dicen que es presión manométrica, pues asumimos que es presión absoluta, ¿sí? Vamos con el volumen. El volumen también hay que manejar la conversión de unidades. Y aquí les tengo unas cuantas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es el volumen? El volumen es el espacio ocupado por un cierto fluido, ¿sí? Entonces, lo más fácil para nosotros de calcular son los volúmenes de recipientes o de figuras geométricas conocidas. Por ejemplo, el cilindro
aquí les pongo la fórmula. El volumen sería igual a pi por r al cuadrado. ¿Por qué pi por r al cuadrado? A ver, este es. Porque, a ver, este creo que es... No. Bueno, ¿por qué pi por r al cuadrado? Porque representa el área de ese círculo, ¿sí? Ese círculo que está ahí. A ver si este es. El área de este círculo, de todo el círculo de la base, y luego se le multiplica por la altura que tenga el cilindro. Es como si al círculo lo revolucionáramos, lo extendiéramos, ¿ya? Luego viene el volumen de un cubo. ¿Cuál es la diferencia entre un cubo y un paralelepípedo? La diferencia consiste en que el cubo tiene todos sus lados iguales, ¿sí? Este va a ser L, ¿ya? Ese va a ser el lado L, y básicamente está formado por cuadrados. Todas sus caras son cuadradas, por eso el cubo, simplemente el volumen es lado elevado al cubo. El paralelepípedo en realidad se diferencia porque cada uno de los lados de cada cara, de cada arista, tiene diferentes tamaños. Por eso hay un largo, un ancho y un alto, ¿sí? La multiplicación de los tres valores me da el volumen de un recipiente de forma paralelepípeda, ¿ya? Y por último, la esfera. El volumen de una esfera es 4/3 de pi por r al cubo, ¿de acuerdo? Entonces son fórmulas bastante sencillas para calcular los volúmenes de recipientes si es que nos llegan a dar la forma de los recipientes. Ya, conversión de unidades. Entonces, en el sistema internacional manejamos lo que son metros cúbicos, metros, decímetros cúbicos, y aquí también me falta esto. Y aquí tienen unas cuantas unidades, ¿sí? A ver, ahí, ya, eso. Entonces, tenemos estos 4 tipos de unidades, ¿ya? Un metro cúbico son 1000 litros. Un litro son 1000 centímetros cúbicos o también 1000 decímetros cúbicos. O el litro es lo mismo que decímetros. A ver. Decímetros, aquí me falló. Aquí es centímetros cúbicos. Espera un ratito. Decímetros sí está bien. Aquí no es este no es decímetros cúbicos. Este es mililitros. ¿Sí? ml. ¿De acuerdo? Entonces, un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos y es igual a 1000 mililitros. ¿Sí? Entonces, centímetros cúbicos y mililitros son equivalentes en unidades, en valor. Y un litro es igual a un decímetro cúbico, ¿ya? Porque le suelen dar también a veces en decímetros cúbicos los datos de volumen. Y por último, no suele ser muy común en galones que nos den las unidades, pero un galón son 3,785 litros, ¿sí? Por si acaso, esos valores para que tengan y puedan realizar la conversión de unidades cuando estén realizando sus ejercicios. Ya. Y ahora viene el tema de conversión de temperatura, unidades de temperatura. Bueno, aquí tenemos 4 unidades de temperatura diferentes. Estas dos que están de rojo, ¿sí? Son absolutas, y las dos que están de verde son las derivadas, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros hacer, y otra, espera un ratito, otra aclaración es que las que pertenecen al Kelvin son del Sistema Internacional de Unidades y las que están en el lado derecho son del sistema inglés. Son del sistema inglés, ¿de acuerdo? Ya. A ver, vamos por abajo. Ya. Entonces son del sistema inglés, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Regularmente para las fórmulas que nosotros tenemos, sobre todo la Ley General de los Gases, utilizamos la temperatura en unidades del sistema inglés, Rankine, ¿de acuerdo? Kelvin, perdón. Ya. Entonces tenemos unidades en el sistema inglés en Rankine, en Kelvin, perdón. Sigo. Utilizamos unidades de temperatura en sistema internacional en Kelvin.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si nos dan en Rankine, debemos pasar primero la temperatura a Fahrenheit. Luego de Fahrenheit hay que convertir la temperatura a Celsius. Y por último de Celsius cambiamos la temperatura a Kelvin. ¿De acuerdo? ¿Con qué fórmulas? Con las que están escritas en cada uno de los dos espacios. ¿Sí? Rankine es igual a 460 más la temperatura en Fahrenheit que nos pidan o que tengamos. ¿Ya? Aquí hay que despejar. Si tenemos un dato o el otro, hay que despejar la otra variable. La siguiente. Ajá, yo también recién entré. Te equivocaste de chat. Ya. De ahí, si tenemos en Fahrenheit, para convertir a centígrados, lo que hay que hacer es despejar los grados centígrados de ahí. Y por último, si queremos calcular en Kelvin, hay que sumarle los 273 a la temperatura en centígrados, en Celsius que tengamos. ¿De acuerdo? Eso es el procedimiento. Siempre a través de Celsius y Fahrenheit se relacionan los dos sistemas de unidades, internacional e inglés. ¿De acuerdo? Y aquí hay un ejercicio, por ejemplo. Entonces, calcular la temperatura en Fahrenheit de 100 grados centígrados. En lugar de los grados centígrados, lo que hago es reemplazar por la unidad que me da, 100. Multiplico, hago los cálculos y tengo que los grados Fahrenheit son 212. 100 grados centígrados son 212 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Es lo mismo que ¿cuántos Fahrenheit son 0 grados centígrados? 32. ¿Por qué? Porque el 9 quintos, que se multiplica por los grados centígrados, se multiplicarían por 0. Y le sumaríamos 0 más 32, me da 32. ¿Sí? Ok, esto es más de repaso para ustedes. Sí, es lo mismo. Antes se utilizaban grados centígrados, ¿sí? Actualmente se cambió el nombre a Celsius, ¿de acuerdo? Antes era centígrados porque se utilizaba una escala, la escala de temperatura de ebullición del agua, de 0 a 100 grados centígrados a nivel del mar. Pero como tiene bastante variación la temperatura de ebullición del agua dependiendo de la altura, por eso le cambiaron el nombre a Celsius, ¿sí? En honor al científico Celsius. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Todo esto les voy a pasar, todas estas diapositivas les voy a pasar, así que tranquilos. Bueno, si quieren, copien, les conviene también tener. Vamos a ver la siguiente. Entonces, ahora sí entramos a la ley de los gases. ¿De acuerdo? La primera ley, bueno, son 3 leyes en general, pero la primera que les voy a mencionar ahorita es la ley de Charles y es la ley de a presión constante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué entendemos por la ley de Charles? ¿Qué hizo Charles? Pues utilizó un volumen, un recipiente abierto, ¿sí? Si se fijan, aquí no hay nada que detenga el émbolo móvil. Este es un sistema, este tanquecito es un sistema con émbolo móvil. Esto que ven aquí, esto rosadito, se llama émbolo. Entonces es un sistema como las jeringuillas que sube o baja de acuerdo al volumen del sistema, ¿sí? Entonces, lo que hizo Charles fue utilizar un émbolo y de este émbolo lo único que hizo fue poner pesas. ¿Dónde están las pesas? Son estos de aquí. Estos de aquí son pesos o masas que junto con la acción de la gravedad ejercen una fuerza y para el área nos permite determinar la presión que ejercen esos pesos, ¿sí? Regularmente también se trabaja a presión atmosférica. Si no tenemos pesas o masas encima, lo que se tiene es la acción de la presión atmosférica. Siempre sobre cada ser vivo y cada sistema está actuando la presión atmosférica, dependiendo del lugar, como les decía. Como estamos trabajando en Quito, la presión aquí en Quito, atmosférica en Quito, es menor que la presión atmosférica en Guayaquil, ¿de acuerdo? A nivel del mar. Entonces, así no hubiera puesto esas masas ahí, estas masas de aquí, así no las hubiera puesto, vamos a tener siempre presente una presión constante sobre todos los cuerpos. ¿Y esa cuál es? La presión atmosférica, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay nada que limite el movimiento de ese émbolo, significa que estamos trabajando a presión constante, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede en el interior del cilindro? ¿Qué hay dentro de ese émbolo y el recipiente? Hay un volumen de sustancia cualquiera, de gases cualquiera, un volumen 1, ¿sí? Un volumen 1. Y este volumen 1 está a unas condiciones de temperatura 1.
Hay que aclarar, no lo suelen mencionar, pero todas estas leyes también indican que la cantidad de sustancia o número de moles de sustancia permanece constante. Nunca les mencionan eso, pero luego vamos a ver el por qué permanece constante. ¿Sí? En la ley general de los gases ya tenemos todo variable. ¿Sí? Entonces, este recipiente de volumen 1 y temperatura 1 está sometido a presión atmosférica y dos masas encima de la tapa. No pasa nada, ya se midió el volumen, se midió la temperatura. ¿Y qué sucede si, como muestra la imagen, a este cilindro lo sometemos a un incremento de temperatura con una llama, como está aquí, con una resistencia eléctrica? ¿Sí? ¿Qué sucede? Sin agregar ni quitar nada de sustancia que estaba dentro, ni cambiar la presión externa. O sea, no aumentamos nada, no aumentamos otra masa, nada. ¿Qué sucede? Pues bueno, que el volumen del sistema va a aumentar. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de estas observaciones, Charles dedujo esta ecuación, ¿sí? Dedujo esta ecuación, que el volumen de un recipiente es directamente proporcional para su temperatura. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere con directamente proporcional? Pues bueno, si tenemos el mismo recipiente una y otra vez, significa que el volumen del recipiente va a ser igual a una constante. Pero este volumen, al estar dividido para la temperatura, ¿sí? Al despejar la temperatura, ¿qué me va a quedar? A ver, aquí, ya está, perfecto. Entonces, el volumen que me queda, la constante, que se puede determinar experimentalmente, por la temperatura. Entonces, el volumen incrementa proporcionalmente al valor de la constante a medida que se incremente la temperatura. ¿Sí? Entonces, esa es la ley de Charles. ¿Sí? No se olviden de esta ecuacióncita. Es bastante importante. Acuérdense también, Charles es sinónimo de sistema de presión constante. ¿Ya? Sistemas de presión constante Charles. Luego más adelante vamos a hacer ejercicio. Entonces ahorita solo damos un repaso a lo que son la ley de los gases. Ya. Vamos con la ley de Boyle y Marriott. Entonces, a ver, Boyle y Marriott significa temperatura constante. Ya. Entonces, ¿qué pasa a temperatura constante? Significa que nosotros no vamos a topar la temperatura 1 es la misma en los dos sistemas. ¿Sí? Lo que va a cambiar es la presión, ¿sí? Vamos a tener una presión 1 y un volumen 1, y vamos a tener un volumen 2 y una presión 2. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí les señalo esto. ¿Qué es esta palanquita de acá? ¿Sí? Esa palanca nos permite a nosotros empujar todo el émbolo, ¿sí? Empujar todo el émbolo en forma proporcional. Entonces, en el estado número 1, a ver, aquí son iguales las dos temperaturas, ¿ya? Entonces, en el émbolo número 1, en el recipiente número 1, tenemos 2, 4, 6, 8, 9 esferitas moradas que representarían un gas. 9 moléculas de gas dentro de un recipiente a un volumen mayor, B1 es mayor. 9 recipientes, ya. Luego, en el sistema 2, a la misma temperatura, una temperatura del cuarto del sistema del medio donde estemos trabajando, lo que voy a hacer es empujar el émbolo, comprimiendo el sistema, y tenemos las mismas 9 esferas o moléculas de gas, pero ¿qué pasó con el volumen y la temperatura? Estos no son los mismos del sistema anterior. ¿De acuerdo? Entonces, Boyle y Marriott dedujeron la ecuación que ven aquí, ¿sí? Donde la presión es inversamente proporcional, ¿sí? Al volumen del sistema. Tenemos la constante. Perdón, eso no es. El volumen por la presión de cualquier sistema es igual a una constante. Si, por ejemplo, despejo la presión, me demuestra que
el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Ya? ¿Y cómo va a ser eso? Significa que a medida que yo incremente el volumen, la presión va a disminuir proporcionalmente sí, o linealmente. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Boil es temperatura. No se olviden de eso. Boil es temperatura constante. Y vamos a ver la última, que es la de Gay-Lussac. Entonces tenemos la ley de Gay-Lussac. ¿Qué es Gay-Lussac? ¿Cuál propiedad o cuál variable se mantiene constante? Pues el número de moles y el volumen. ¿Sí? El volumen y moles. ¿Qué sucede aquí? Si se fijan, a ver, esto. ¿Qué sucede aquí? Esto que ven aquí son frenos para el mismo émbolo. ¿De acuerdo? ¿Eso qué establece? Que el émbolo va a estar siempre a un volumen dado, un volumen V. ¿Sí? Un volumen V para cualquier condición, sea una temperatura muy alta o una temperatura muy baja, o una presión muy elevada o una presión muy baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Gay-Lussac? Fue al émbolo lo puso fijo, sin variarlo, y lo que hacía es incrementar la temperatura de un sistema. Aquí solo tenemos una velita y aquí tenemos dos velas, ¿sí? Entregándole más energía al sistema. Y lo que hizo fue medir la presión con un manómetro para determinar cuál era la relación entre la presión y la temperatura cuando el volumen estaba constante. Y dedujo esta ecuación de aquí, ¿sí? ¿De acuerdo? Que nos dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura. La temperatura es una medida de la velocidad que tienen las moléculas dentro del sistema. ¿Sí? Entonces, a mayor velocidad, o sea, a mayor temperatura, significa que vamos a tener mayor número de choques dentro de las paredes del recipiente. Por eso tenemos mayor presión. ¿Sí? Ya, esto es Gay-Lussac a volumen constante. Luego tenemos la ley combinada. Más adelante dijeron, bueno, si la presión y el volumen son directamente proporcionales a la temperatura, entonces podemos relacionarlos y obtener la ley combinada. La ley combinada, ¿qué es lo único que mantiene constante? Es el número de moles. La ley combinada, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para calcular cambios de las tres variables. ¿Sí? Podemos calcular. Si variamos la temperatura, la presión, podemos determinar el volumen del siguiente recipiente, ¿sí? A unas condiciones iniciales. Algo que me faltó aclararles es que para Charles, Boyle y Gay-Lussac y combinada, las cuatro leyes, las unidades que tengamos de presión, volumen y temperatura no influyen, ¿sí? Mientras que sean las mismas en el estado 1 como en el estado 2, podemos resolver cualquier clase de ejercicios, ¿ya? Cosa que no va a suceder en la ley general de los gases, que necesitamos las variables en un cierto tipo de unidades, ¿ya? Por ejemplo, si aquí la presión es en atmósferas, no importa si aquí también son en atmósferas, ¿sí? Si aquí la presión fuera en pascales, no importa si aquí también tenemos en pascales. Por eso es importante la conversión de unidades, ¿sí? Para tener un solo sistema de unidades para cada una de las variables. ¿Ya? Muy bien, sigamos. No se olviden, la ley combinada lo que mantiene constante es el número de moles. Vamos a lo siguiente. Y por último, la ley general, la ecuación general de los gases ideales. ¿Sí? Se hizo un experimento donde en un sistema se añadió una mol de sustancia a una temperatura de 273 Kelvin, que son 0 grados centígrados, Celsius, no me acostumbré todavía. La presión de una atmósfera, o sea, puede ser a nivel del mar, y se ocupó, o se demostró que siempre se ocupa, a las condiciones normales, un volumen de 22.4 litros. Esas son condiciones, les voy a escribir mejor con el texto.
Bueno, en 10 minutos me dice que se me acaba la sesión. Vuelvo a agendar una nueva reunión y nos ingresamos con el mismo link, ¿sí? Por favor, en 10 minutos, si quieren, no hay problema. Condiciones normales son número de moles igual a 1 mol, presión igual a 1 atmósfera, ¿sí? Esas son las condiciones normales. El volumen igual a 22.4 litros y la temperatura 0 grados centígrados o 273 Kelvin, ¿sí? Esas son las condiciones normales de operación. Entonces, en algunos ejercicios les suelen dar bastante los sistemas en condiciones normales, así que no se olviden, ¿sí? Condiciones normales son 1 mol de sustancia, 1 atmósfera de presión, 22.4 litros y 273 Kelvin. Ya, con estos datos que tenemos aquí, se reemplazó en la ley combinada para determinar cómo sería la variación del número de moles y se determinó que la variación del número de moles respecto a la presión, volumen y temperatura era constante a un valor o era directamente proporcional a un valor R. Ese valor R es la constante de los gases ideales, ¿sí? Calculada a condiciones normales, ¿sí? Y es igual a 0.082. Y aquí viene lo importante, porque la variable fue calculada con condiciones normales, es 0.82082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Entonces, si se fijan, para nosotros utilizar esta constante en la ecuación general de los gases, debemos utilizar siempre ese tipo de unidades. Atmósferas para presión, litros para volumen, moles para número de moles y Kelvin para temperatura. ¿Sí? Es muy importante que siempre hagamos la conversión de unidades a estas para utilizar esta constante de los gases. ¿Ya? No se olviden, las condiciones normales son muy importantes, les suelen tomar bastante, y no se olviden de las unidades que toma la constante general de los gases. ¿Ya? Porque de ahí, en función de esta, es donde vienen las diferentes unidades que vamos a utilizar o necesitar. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos ahorita sí a ver unos cuantos cálculos que debemos realizar para luego ahí sí irnos a ejercicios y básicamente yo no los voy a hacer, ustedes los van a hacer. Vamos a ver. Ya, entonces tenemos varios sistemas, varias posibilidades cuando manejamos gases. La primera es, si en el sistema tenemos solo un gas, por ejemplo, hidrógeno, ¿sí? Cuando tengamos un solo gas en el sistema, siempre debemos determinar las 5 variables, ¿ya? Perdón, 4. Presión, volumen, temperatura y número de moles de esa sustancia. Una vez conozcamos todos esos valores para ese sistema, ¿ya? También puede ser el peso molecular. Una vez conozcamos esas variables, lo que hacemos es que el sistema ya está totalmente descrito o ya conocemos totalmente el sistema. El problema viene más adelante cuando no solo tenemos un gas, sino tenemos varios gases en el mismo sistema, ¿sí? Y no conocemos tantos datos del sistema. Pero siempre vamos a necesitar conocer la presión, el volumen, la temperatura, el número de moles, ¿sí? Y el peso molecular. Ya. Ahora, cuando hablamos de mezclas de gases, hay dos posibilidades. Una, que estos reaccionen, y otra, que estos no reaccionen. Entonces, una es que reaccionen los gases, y la otra posibilidad es que no reaccionen, ¿sí? Ya, tenemos esas dos posibilidades. Cuando tengamos mezclas de gases. Cuando trabajemos en sistemas donde tengamos un solo gas, no hay problema. Solo lo único que hay que hacer es calcular la variable que nos haga falta de las 5 y ya tendríamos resuelto el ejercicio. Ahora,
Si tenemos mezclas de gases, hay que hacer algunos cálculos como los 3 que estoy mencionando aquí para definir el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la mezcla de gases no reacciona, ¿sí? No reacciona significa que los dos se mezclan y conviven entre ellos, sin afectarse el uno al otro. Y lo que significa que el número de moléculas que están dentro del sistema sigue siendo la suma de las moléculas de hidrógeno más las moléculas de nitrógeno en este caso. Cuando los gases que se mezclan reaccionan, el número de moléculas cambia significativamente, ¿sí? Y hay que hacer cálculos estequiométricos para determinar cuánto gas se consumió, cuánto gas se produjo y todas esas cosas. Y ahí viene la ley de Avogadro, que esa no vamos a ver por ahorita. Eso ya vimos en cálculos estequiométricos, ¿sí? Entonces, esto no vemos. Las mezclas de gases que reaccionan, no veremos, ¿sí? Porque eso ya vimos en estequiometría, ¿sí? Reacciones entre gases. Y, bueno, ahí les menciono también la ley de Avogadro, ¿sí? Ahí se aplica la ley de Avogadro de los gases, ¿ya? Cuando las mezclas de gases reaccionan. Ahora nos vamos a centrar cuando tengamos un sistema con un solo gas y cuando tengamos mezclas de gases pero que no reaccionan, ¿ya? Ahora, si tenemos mezclas de gases que no reaccionan, lo primero que hay que hacer es determinar las propiedades del conjunto. ¿Qué son las propiedades del conjunto? Bueno, vamos a ver. Supongamos que en este sistema yo tengo un montón de gases de hidrógeno, ¿sí? Y gases de nitrógeno. No, nitrógeno los confunden, O2. Ya, muy bien. Vamos a tener así gases, ¿ya? En general. Y bueno, hay varias características. Primero, siempre que tengamos un gas, la primera característica es que el gas ocupa todo el volumen disponible. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo libero, aunque sea solo 2 moléculas de hidrógeno, en un cuarto gigante, esas 2 moléculas, por la velocidad y la energía que tienen, van a ocupar todo el volumen, así sea un cuarto gigantesco, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque nos permite hacer algunas suposiciones más adelante cuando resolvamos ejercicios. Otra cosa, las mezclas de gases que no reaccionan tienen choques inelásticos, los cuales significa que no van a perder materia ni se van a deformar entre ellos, o sea, cuando chocan entre ellos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque si tenemos choques elásticos hay pérdida de materia en los choques y las moléculas cambian, entonces las consideraciones para las estimaciones y los cálculos van a cambiar. Creo que la consideración más importante de todas es esta, que el volumen, cuando soltamos un gas en un recipiente, este tiende a ocupar todo el volumen, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos este sistema, un recipiente lleno de gases, ¿sí? Tenemos un recipiente con gases, ¿de acuerdo? Y estos se encuentran por todo el recipiente. ¿Qué hay que hacer? Aquí hay varias consideraciones. Primero, hay una propiedad, 2 propiedades. Aquí lo que pongo es un manómetro que me permite determinar la presión del sistema o presión total, ¿ya? Cuando tengo mezclas de gases, lo que puedo determinar a través de un manómetro es la presión total del sistema, primero. Segundo, a través de un termómetro, determino la temperatura del sistema. Y la temperatura del sistema es la misma para cada una de las moléculas y de los componentes de todo el sistema, ¿sí? La temperatura. Entonces, las consideraciones generales para la mezcla es la presión total, la temperatura y por último, el volumen del recipiente, porque es algo fijo que no va a cambiar con el tiempo,